Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición poder estar aquí como el pueblo del Señor, aquí reunidos para glorificar su nombre. Hace mucho tiempo al Señor tuvo en su corazón el crear al ser humano y hacerlo su más grande creación. Y dice de que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, Apocalipsis 13:8. Y hay un acuerdo en la eternidad pasada. Padre, el Hijo y el Espíritu, porque Dios es uno. Pero el Señor, en su infinita omnisciencia, sabía que lo que iba a crear iba a caer. Y hubo un acuerdo en la deidad. Y ahí fue cuando el Hijo se ofreció. Y hubo un pacto que fue el que Cristo vino a cumplir. Por eso nosotros estamos en el pacto de la sangre de Cristo. Y vemos que la redención es un diseño precioso del Señor y que la efectúan los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu está en este momento operando. Pero dice que mi Padre y yo hasta hoy trabajamos. Cuando llegó el tiempo, el Señor envió a su Hijo, y desde que comenzó a formarse en el vientre de su madre, de María, comenzó el diablo a querer matarlo. Cuando cumplió 12 años, que se le perdió, iba mucha gente, porque todos los pueblos de todos los países que eran hebreos o prosélitos judíos que se habían convertido al judaísmo, cada año tenían que ir como mínimo una vez, 3 veces, pero como mínimo una vez a Jerusalén. Y esa vez estaban ellos en Jerusalén, pero eran multitudes, e iban con sus amigos, y resulta que iban tantos que al tercer día se dieron cuenta de que el niño no estaba con ellos. Pero el niño estaba en el templo enseñándole a los maestros. Y ahí el niño, cuando vinieron sus padres y le llamaron la atención: ¿por qué? ¿Por qué nos preocupaste de esta manera? Él les dijo: en los negocios de mi Padre estoy. Era lo que le correspondía a Jesucristo. Después, cuando está en la cruz, el Señor dice: Padre, ya he consumado tu negocio. Ya consumé la redención. Todo se ha cumplido. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí resucitó y subió e intercede por nosotros. El Señor ya lo hizo todo. Todo consumado es. Pero viene un día pronto, cuando la persona se muere, ya le llegó ese día. Porque entre que está muerto y el día del juicio, como dice el Señor en 2 de Pedro 10, dice: porque para el Señor un día es como 1000 años. El día del Señor. Ese día
está compuesto por el rapto, el milenio y el juicio del gran trono blanco. Ese es un día profético para Dios. Para Él, 1000 años es un día. Para la persona que muere, entre que muere y se enfrenta ante el juez del universo, es menos de un segundo. Porque cuando uno duerme, dice Eclesiastés que no hay conciencia, que no hay conocimiento, que no sabe nada. Y dice la Biblia que está dormido. Entonces, cuando morimos ya no hay más chance. Ahí ya nos toca ir ante el Señor. Y acordémonos lo que dice la palabra, que la Biblia es una espada de 2 filos. Y dice que como el agua no vuelve esa espada vacía, tiene 2 filos. Cuando la espada sale de la boca de Dios a través de Él o a través de sus siervos, esa espada va y tiene 2 filos. Con un filo corta a los que se salvan y con el otro filo corta a los que se pierden, pero no vuelve atrás vacía. Viene o con el salvo o viene con el perdido para el día del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Por favor, abramos la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y verso 11. Nadie escapará de este juicio. Y leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Y dice Juan: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, por ese plan tan precioso, mi Rey. Señor, por ese acuerdo eterno, mi Señor, para realizar la redención, para sacarnos de la inmundicia, para llevarnos, mi Señor, a una eternidad contigo, mi Señor. Gracias por tus misericordias para con nosotros, que hoy podemos estar en este lugar. Señor, que te servimos, que hemos atendido a tu llamado, que para nosotros la sangre de Cristo es lo más precioso, que para nosotros, mi Señor, tu amor es precioso, que para nosotros tu humillación, mi Señor, es preciosa. Señor, que valoramos, mi Señor, tu amor, tus misericordias, tu bondad, tu compasión, mi Señor, no la tenemos en poco. Señor, gracias, mi Señor, glorifica tu nombre en cada uno de nosotros, o en aquellos que te creen y que no pisotean tu sangre. Mi Señor, aquellos, mi Señor, que se esfuerzan, mi Señor, por guardarse cada día y por honrar tu nombre, por santificar tu nombre, porque tu reino sea establecido en sus vidas y porque vivan para hacer tu bendita y preciosa voluntad. Te damos la honra, mi Señor, y la gloria solo a ti. Dios mío, paséate a través de cada uno de nuestros corazones, háblanos, mi Señor, porque cada uno de nosotros necesitamos que tú traigas a memoria, mi Señor, tu consejo, tu palabra.
Dios mío, y glorifica tu nombre, mi Señor, en nuestra vida, mi Señor. Que seamos solo gratos para ti. Mi Señor, que podamos estar plantados junto a corrientes de agua, mi Señor, que en su momento daremos el fruto, mi Rey. Y que nuestra hoja no cae, que todo lo que hacemos conforme a tus propósitos será prosperado. Te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Científicamente está comprobado que en algún momento comenzó el tiempo. Estamos hablando del tiempo que se puede medir. Se llama el tiempo Cronos. En algún momento empezó. Pero ese tiempo Cronos, la agujita marcando ante el trono de Dios, se desvanece. Ante la presencia de la gloria, de la excelencia del juez, la tierra desaparece, no aguanta. Los cielos desaparecen y dice que ningún lugar se halló para ellos. ¿Cómo será tú o yo en ese día ante esa gloria? Si los cielos y la tierra no resistieron, ¿cómo seremos nosotros ante esa gloria? Ahí termina la historia de la humanidad y comienza la eternidad. Ahí termina el tiempo Cronos, el tiempo que se mide. Ahí comienza una nueva vida eterna, como la que tenían Adán y Eva. Y ahí comienza el tiempo Kairos, el tiempo de Dios. Entonces, ahí llegamos al fin de la Biblia. Este libro, ahí, tiene su final para los que van al juicio del gran trono blanco. Para nosotros es eterna y preciosa. Para los que la pisotearon, la odiaron, la maldijeron, se van a encontrar cada uno a solas con el Dios eterno. Nada lo va a resistir. Ese cordero en ese momento va a ser un león rugiente, terrible. Ahí termina todo. Este es el final. Ahí termina ese plan tan precioso. Que el Hijo se comprometió, por eso dice que el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Pedro dice desde antes de la fundación del mundo. Ahí comenzaron los propósitos de Dios. Ahí terminan el plan de Dios. Los millones de corderos y animales que murieron mostrando, hablando de la sangre de Cristo, ahí llegan a su fin. Es el final del modelo de la redención. La redención habla de la sangre de Cristo preciosa, habla de la preciosa palabra, habla de Cristo como Rey y Señor y habla de la santidad de Dios. Y ahí en ese momento, entonces, va a estar toda aquella persona. Vamos a ver hoy 6 grupos de personas que van a estar frente a esa gloria que Dios no va a permitir que mueran, porque de todas maneras ante la gloria de Dios todo tiene que morir. Ninguna vida puede ver esa gloria manifiesta y seguir viviendo. Acordemos que el Señor en la gloria que mostró en aquel día de la transfiguración, dice que tenía un color blanco,
se vino sobre el Señor y sobre los dos profetas. Un color blanco, dice que no existe en el planeta Tierra ese color. Entonces, pero Dios diseminaba esa gloria para que los que estaban ahí no murieran. Y eso mismo va a ser en el juicio del trono blanco, que los que van a juicio no van a morir inmediatamente, pero ya tienen asegurada la muerte. Dios lo va a hacer para mostrar su perfecta, hermosa y santa justicia. Hermanos, es importante que hoy nos quede claro, y le pido al Espíritu Santo que le enseñe a usted y me enseñe a mí, que hoy nos quede claro de que de ese día no nos salvamos. Ese día estaremos dentro de la Nueva Jerusalén o fuera. Ojalá estemos adentro. Dice, yo voy a avanzar, usted anote, porque hay mucho que ver. Lucas 10:20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, que haya milagros, que Dios lo use a usted con poder, que usted tenga una palabra tremenda, que usted tenga dones de Dios. Dice, no te regocijes en nada de eso. Que eres reconocido, que sabes mucha Biblia, que tienes tremenda sabiduría, que Dios te usa en profecía. No te regocijes, Dios lo prohíbe. Porque ahí va, uno de esos 6 grupos van a ser los que se regocijan en los milagros. Los que se regocijan en sacar demonios. Uno de esos grupos van a ser esos. Si no, regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, en los cielos. Ahí es donde hay que regocijarnos, de que tu nombre y el mío estén escritos, no de que tú seas usado en milagros o en nada. Él lo dice claramente, aquí lo dice textualmente, no hay que traducir nada. Hermanos, si nosotros pensáramos más en estas 2 verdades, ¿cuáles verdades? Las 2 verdades más grandes que hay ahí, que son el cielo y el infierno. Si nosotros pensáramos más en eso, nuestra vida cambiaría, nuestros ministerios cambiarían, nuestra manera de orar cambiaría. Si nosotros mantuviésemos presente de que el pecado nos aparta de Dios, de que el pecado pisotea la palabra de Dios, pisotea la santidad de Dios, pisotea el templo del Dios viviente, si es que somos templo de Dios, pisotea la sangre de Cristo, pisotea el consejo de Dios, el pecado. Si nosotros pensáramos más en esas 2 cosas, en el cielo y en el infierno, cambiaría todo, hermanos. Más de 1800 veces está en la Biblia el día del Señor, el día de su furor, el día de su venganza, el día de su indignación. Más de 1800 veces, casi que en cada versículo. En muchísimos versículos está. Hay versículos que yo he leído que lo encuentro hasta 4 veces el día del Señor en un solo versículo. El día de la quema, hermanos. Esto es muy serio. Y lo más increíble es que la muerte de Cristo fue una muerte sustitutiva. Él nos dice, mi vida, mi justicia, mi santidad, a cambio de tu inmundicia, de tu maldición, de tu condenación, de la ira de Dios que está sobre ti. Entrégame a mí todas tus cargas, toda la maldición, la ira del Padre, entrégamela a mí. Porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Es una muerte sustitutiva. Toda tu inmundicia y la ira de Dios sobre ti por mi santidad, para que Dios te vea justo, para que te vistas de mí. Y yo recibo toda la maldición sobre mí, la tuya, para que seas libre, para que seas santo, para que seas eterno, para que seas bendecido. Hermano, es una muerte sustitutiva. ¿Cómo nosotros le decimos que no? ¿Cómo ir a ser la ira de Dios en aquel día, hermanos?
dentro de la Nueva Jerusalén van a estar los que aceptaron los términos de paz, porque Dios nos da unos términos de paz, unos términos para poder estar en Él y para poder estar en paz con Dios. Él nos da unos términos, ya lo vimos hace unos días. Él les dice que venían grandes multitudes detrás de Él, hermano, imagínense, multitudes detrás. ¿Qué pastor no quisiera hoy en día que las multitudes lo siguieran? Antes hacen cosas para que todos se vengan. Antes les dicen cuando van visitas o alguna cosa, hermano, que hacen ustedes dando los diezmos y sus ofrendas por allá en esos chusitos donde hay 30 o 50 o 100. Mire la multiplicación, mire cómo estamos ensanchando. Ahorita va a entender usted cuáles son los grupos que van a estar ahí y el porqué bíblicamente. Dios nos da unos términos de paz. Y dice que las multitudes lo seguían, y él dice, da la vuelta, así lo dice. Lucas 14:25, anótelo. Y les dice, el que quiera venir en pos de mí, todo el que quiera seguirme, que no dejare padre, madre, hijos, todo lo que tiene, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermano, la Nueva Jerusalén va a estar llena de discípulos. Discípulos son los que siguen a Cristo, no los que siguen una religión o a un pastor. Ahí va a haber otro grupo que son los que siguen a los pedazos de carne. Nunca sigas a un pedazo de carne porque somos débiles, enfermizos. Hay unos términos de paz, hermano, para acercarnos a Dios. Unos términos están a través de la palabra. Él nos da términos de paz para que nos acerquemos a Él. Si ignoramos, hermano, esos términos, enfrentaremos la ira de Dios. La ira de Dios. El día de retribución. Si no aceptamos los términos de paz. Ahorita, aquí hay dos hermanos que entienden de leyes. Y vamos a entender el juicio del Señor. Vamos a entender algo muy tremendo. Nosotros vamos a entender por qué Cristo enfrentó a eso tan terrible que inclusive dice que le caían gotas de sangre. Y le fue y le dijo a los discípulos, estoy angustiado hasta la muerte. ¿Qué fue lo que recibió Cristo? ¿Qué fue lo que recibió Cristo que nos correspondía a nosotros? Y que allá van a estar todos aquellos ante ese Cristo, porque el juez del universo es Jesucristo, no es el Padre. Enfrentándose a Él diciendo, yo pisoteé tu sangre, hice mi voluntad, te maldije, no quise aceptar la maldición que me correspondía, ahora me toca recibirla. Qué terrible. Hay que hacer términos de paz para con Dios, hermano. El Señor dice claramente, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Le está hablando a la iglesia, no al mundo, no a la gente de afuera. Porque mire lo que les dice, cualquiera que se hace amigo del mundo, o sea, es amigo de Dios, y ahora se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. No hay términos de paz y Dios requiere términos de paz. En un juicio siempre hay una defensa. Entonces, entendamos, el hombre, nosotros tenemos dos posibilidades. Una, apropiarnos de Cristo para que la maldición en nosotros se vaya, la ira de Dios de nosotros se vaya. Y la segunda, enfrentarnos a Él en aquel día, a su indignación,
y recibir la ira de Dios y toda maldición. Yo quiero que veamos la antítesis de lo que es la bendición, porque la Biblia dice que nosotros somos benditos y para bendición. Pero vamos a ver lo que la persona rechaza al rechazar el crucificarse con Cristo, el rechazar el evangelio, el pisotear su sangre. Vamos a ver en lo que se convierte la oferta de paz de Dios sobre nosotros y por qué Cristo le chorreaba la sangre. La antítesis blanco, la antítesis negro, lo contrario. Le vamos a ver. Dice la Biblia en Gálatas que Cristo nos redimió de la maldición. O sea, el que está en Cristo ya no hay maldición para él. Pero la Biblia dice claramente que el que se hace amigo del mundo es amigo de Dios. Mire, no está hablando del mundo. El que se hace amigo del mundo inmediatamente deja de ser amigo de Dios. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición. Y dice, hecho por nosotros maldición. O sea, la maldición de nosotros le pasó a él. Entonces vamos a ver la antítesis de la bendición para que podamos entender esto. Número 6:24. La gente tiene que entender de que esto no se trata de creer en esto, creer en aquello, no. Se trata de que todo el juicio que hay sobre cada ser humano que ha nacido en la tierra, hay un juicio, hay una ira, hay una venganza sobre su vida. Pero el que viene a Cristo se corta todo eso, ya no hay maldición, ya no hay venganza, ya no hay ira, lo único que hay es amor, eternidad, bendición. Entonces mire lo que es venir a Cristo, no es venir a una religión, no tiene que ver con religión, tiene que ver con una persona, Jesucristo, el Hijo del Dios eterno. Eso, ahora, esto es sustitutivo, la bendición. La bendición, porque la Biblia dice que nosotros éramos hijos de maldición. Entonces, a nosotros venir a Cristo, viene esa bendición sobre nosotros, porque esa es la bendición sacerdotal. Y Primera de Pedro 9 dice que nosotros somos real sacerdocio, o sea, somos sacerdotes, entonces una bendición sacerdotal es para nosotros. Entonces mire lo que dice para que entendamos. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Esa es la bendición que recibe aquel que recibe a Cristo en su vida, no a una religión. Pero le voy a mostrar la antítesis. O sea, Jesucristo dice, si tú estás en mí, es sustitutivo, intercambiable. Tú recibes que mi Padre, que la deidad te bendiga y te guarde desde ahora y para siempre. Y yo recibo lo que te corresponde a ti. Que Dios te maldiga y te abandone. Esa es la maldición. La antítesis de la bendición es la maldición. El Señor en Getsemaní, inmediatamente terminó la cena, se fueron y llegó a Getsemaní. En Getsemaní el Señor comenzó, cuando habló con el Padre y 3 veces le pidió, Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa. Y como había un plan, y como Jesucristo es el santo del Señor, Jesucristo terminó diciendo, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Desde el momento en que Jesucristo bebió la copa, esto se hizo sí y amén para los que recibieron a Cristo. La bendición. Ahora, el que recibe a Cristo es un bendito de Dios y Dios lo guarda. Y la maldición que estaba sobre esa persona vino sobre Cristo. Por eso él comenzó porque vino la maldición de Dios. Él en ese momento
en ese momento bebió la copa de la ira, que es la copa de todos los pecados de todos aquellos que están en Cristo. Él la bebió para él. A partir de ese momento Dios lo dejó solo. Acordémonos que ya lo hemos enseñado. Hasta ese momento el Señor Jesucristo estaba compartiendo, predicando, y dice que los fariseos o los saduceos y los mismos Sanedrín venían, lo querían acorralar para despeñarlo, para matarlo, y él se le salía por algún lado el Padre, inmediatamente lo cogía. Pero a partir del momento que él bebió la copa y recibió la maldición que nos correspondía, a partir de ese momento el Señor se hizo maldito. A partir de ese momento quedó solo. El Padre se apartó totalmente de él porque estaba lleno de inmundicia, de la inmundicia de toda la humanidad. A partir de ese momento lo despedazaron, hicieron lo mal, hicieron con él lo que quisieron. Antes nunca lo habían tocado. Segunda bendición sacerdotal: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Hasta ese momento el rostro del Padre estaba sobre Cristo. Y tenga de ti misericordia. La misericordia de Dios, el favor de Dios estaba con Cristo. A partir de ese momento se apartó la misericordia de Dios sobre Cristo, y se apartó el Padre de Cristo. A partir de ese momento él se hizo maldito, y entonces lo que recibió fue que el Señor te dé la espalda y te abandone, y que derrame su ira sobre ti. Esa es la antítesis, lo contrario a que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. En vez de que haga resplandecer su rostro sobre ti, es que te abandone. Y tenga de ti misericordia, es que derrame su ira, que no haya misericordia. La misericordia se acabó para Jesucristo. A partir de ese momento él recibió la ira de Dios. Aquí comenzamos a sumar cómo irá a ser la ira de Dios, que el Padre envía a su Hijo Santo, precioso, perfecto, y que un ser humano débil, mortal, enfermizo, le diga que no me interesa tu salvación, que venga a escuchar palabra y le entre por aquí, la tire por aquí, la pisotee y pisotee su sangre, y esa ira que recibió Cristo la va a recibir la persona terriblemente. Tercera bendición: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En ese momento se acabó la paz para Jesucristo. Él venía predicando y enseñando muy precioso. A partir de ese momento vinieron las tinieblas a acabar con él. Que el Señor te haga caminar en tinieblas, lleno de angustia y miseria. Eso fue lo que recibió el Señor a partir de que bebió la copa de la ira, la copa de la maldición, la copa de los pecados de toda la humanidad. A partir de ese momento es que el Señor Jesucristo se hizo totalmente maldito por nosotros. Si nosotros fuésemos conscientes, hermanos, del día del Señor, créame que eso afectaría toda nuestra vida. La culminación, el éxtasis del plan de Dios es el juicio del gran trono blanco. Ahí está. Él comenzó su plan antes de la fundación del mundo y viene y lo termina ahí, no esperando que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esto, nosotros pensando en el gran día de la ira y de la indignación por la maldición sobre Jesucristo, por la ira de Dios sobre Jesucristo, por la soledad y el abandono del Padre de Jesucristo que era para nosotros. Esto, si nosotros pensáramos cada día en esto, hermano, cambiaría nuestra manera de hablar. Cómo hablamos a veces, cómo murmuramos, cómo pecamos, cómo maldecimos. Afectaría nuestra forma de vivir y de caminar. Esto es una realidad, la realidad más grande. Mire, no hay un verso que se mencione, no hay un hecho que se mencione en la Biblia como el día del Señor, el día de su ira.
Si hay algo seguro, es el día de la ira de Dios, más de 1800 veces. Y lo dicen muchas formas. Si nosotros estuviéramos conscientes ese día, Dios mío, que nuestra vida cambiaría. Todo el universo, hermano, se va a encontrar ante aquel día con el Señor. El libro de Romanos lo llama el día de la ira de Dios y el día del juicio. El libro de Judas lo llama el juicio del gran día. En Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Anótelo. Entonces, o nos apropiamos de Cristo, hermanos. Esto no es un juego. Si usted, hermano y hermano, persona que nos visita, usted ha estado jugando con la sangre de Cristo, con la maldición, con la ira, con el día del Señor, este día se lo van a mencionar allá. Además, está grabado en un libro. Anótelo. Malaquías 3:16. Ahí se anota. Y hay otros libros. Todas las palabras, todo lo que dijimos, todo para el Señor, ahí está anotado. O nos apropiamos de Cristo y somos libres de la maldición y de la ira de Dios en su día, o nos enfrentamos a su ira y a la maldición que rechazamos y pisoteamos en el Señor. Hermanos, acuérdese, Jonás, un hombre iracundo, el Señor lo envió y le dijo: ve a Nínive y llévales mis términos de paz. Jonás fue y les llevó los términos de paz de una manera diferente a Cristo. Arrepiéntase, porque vendrá juicio en 40 días. No los sobó, no les predicó bonito como nos toca que nos prediquen a nosotros. No, arrepiéntase, porque hay juicio. Esta ciudad va a ser destruida en 40 días. Dios les envió los términos de paz, pero usted se imagina toda una ciudad, desde el rey hasta el animal más simple. Dice que todos comenzaron a hacer ayuno, que se pusieron tierra y cilicio sobre sus cabezas, humillados, esperando de que el Señor los perdonara. Y Nínive aceptó, hermano, la Biblia es una unidad. Nínive aceptó los términos de paz. Dile al Señor que aceptamos sus términos de paz. Sujeción, humillación. Dios quiere sumisión y sujeción. No solamente postrarnos y adorar. No. Ya le muestro por la palabra que no es suficiente con que nos echemos tierra, silicio y nos postremos. No es suficiente. Ellos se rindieron al Señor. Nínive. ¿Usted por qué cree, hermano, que en el día del juicio van a estar ahí los de Nínive acusando a cada uno? Lo dice la Biblia. Porque en un juicio, claro que este juicio es diferente. En un juicio tiene que haber un abogado, testigos. En el juicio de Dios no existe abogado. Allá la persona condenada va sin abogado. ¿Por qué? Porque rechazaron al abogado. Y el abogado se hizo juez. Mire lo que dice Mateo 12:41. Léalo, por favor, en su palabra, leamos. Mire que esto es una realidad, es una unidad la palabra. Dice que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación perdida y la condenarán. ¿Por qué la condenarán? Lo sigue diciendo, porque ellos, Nínive,
recibieron los términos de paz de Dios, se arrepintieron a la predicación de Jonás. Ellos aceptaron los términos de paz que Jonás le presentó, que venían de parte del Señor. Hermanos, y hoy nos está hablando uno más grande que Jonás, a usted y a mí. Dice en Hebreos 1 que el Señor ha hablado a los hombres de muchas formas y de muchas maneras y con muchos profetas, pero ahora nos habla a través de su Hijo. ¿Cómo no vamos, hermano, a escuchar la voz del Señor? Los hombres de Nínive, hermanos, van a estar allá, van a ser testigos contra nosotros, y dice la Biblia, y nos condenarán. ¿A quiénes? A aquellos que siguen jugando con el creador del universo, con el Dios eterno. Entonces hoy, hermanos, vamos a transportarnos a ese día. Que Dios permita que usted en su corazón y yo nos transportemos a ese día y que podamos mirar desde la ciudad que tiene muros de cristal, que lo dice la palabra, y podamos ver desde afuera el juicio. Vamos a ver, para que podamos entender la magnitud de eso va a ser una escena tremenda, ya establecida proféticamente por Dios. Entendamos, hermanos, esto no es una parábola. Dios no está comparando cosas. Esto no es una hipérbole donde Dios está trayendo una exageración. Esto es lo más serio que hay en toda la Biblia. Más de 1800 veces el día de la indignación y la ira del Señor. Esto está en el calendario profético de Dios, este día, el día más grande de la Biblia. Y toda la humanidad, los cielos y la tierra, mueven irremisiblemente, o sea, se mueven irremisible y nos movemos, usted y yo, todos los que vemos aquí, nos movemos irremisiblemente hacia ese día. No hay nada que lo pare. Allá vamos, hacia ese día. Vamos a ver 4 verdades a considerar en ese verso donde habla del juicio del gran trono blanco. Vamos a ver cómo Dios nos pone ahí en escena, porque eso lo describe el Señor, dónde va a estar cada cosa y qué significa cada cosa. Todo el mundo va a estar ante esta corte, la corte del Señor en juicio. Todo el mundo. Dice que se abrirán los libros. Primero, el Señor Jesucristo, como lo hace el fiscal o el juez, en fin, el abogado. El Señor presenta el caso. Lo llaman a usted o me llaman a mí, llaman a una persona, solo ante la gloria del Dios eterno. Lo primero, Él dice el Señor, que de tal manera amó Dios al mundo, que vino su Hijo a morir por esa persona. Entonces, primero, el Señor presenta su caso. Segundo, sus testigos, que ahí lo dice él mismo, Jesucristo lo menciona, que los de Nínive van a estar y van a condenar a esa generación. Van a presentar ahí, van a estar los lavados, los limpiados, los limpiados con su sangre. Y tercero, anunciará el veredicto. Porque la gente, dice la Biblia, amaron más las tinieblas que la luz. Felices en este día, pervirtiéndose, emborrachándose, en delitos y pecados, y no se cansan ni antes quieren más.
Usted los ve borrachos y apenas se duermen un rato y despiertan y otra vez y embriagándose, como decía la palabra al principio. Y cuarto, ejecutará su sentencia. Ahí están esos 4 pasos que se dan y que se dan en una corte normal. Pero lo más grave es que aquí, en esta corte, no habrá apelación. Ahí terminó toda la historia. En ese momento, esa corte se da, ahí termina la historia de la humanidad, se da después de la segunda venida, después del milenio y antes de cielos nuevos y tierra nueva. Ahí es donde se da el juicio del gran trono blanco. El rapto, el milenio, el juicio del gran trono blanco, y después de que Dios los lance todos al lago de fuego, crea cielos nuevos y tierra nueva. Entonces ahí se ha cumplido el plan de redención del Señor. Y entonces vamos a entrar a la escena final. Juan dice que vio un gran trono blanco, dice que vio un gran trono. Imagínense cómo será lo que Juan vio y cómo será ese gran trono que Juan dice que gran trono blanco. ¿Cómo serían las cosas tan inmensas y preciosas que vio? Que Juan describe ese trono. Gran habla de grandeza, gran, de poder. Trono habla de autoridad y de propósito, porque ahí termina el propósito de Dios. Ahí es donde se ve los 2 filos de la espada, de la palabra. Un filo dentro de la Nueva Jerusalén y el otro filo para el lago de fuego. Dice, entra, pero no volverá, así como el agua que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da pan al que siembra. Así será mi palabra, la espada. No volverá ni vacía, va, entra la palabra, aquí está entrando a sus corazones, a sus oídos, al mío, entra. Y en ese día usted va a ver de que la palabra no volvió vacía. O estará fuera de la Nueva Jerusalén, o estará en el juicio ante la gloria de la indignación de Cristo. Blanco habla de la pureza y la santidad perfecta de Dios. Y entendamos de que ese trono posee jurisdicción, autoridad y competencia sobre todo el universo. Ese juicio y ese va a estar por encima de cualquier juicio en la tierra. No habrá nada que se le parezca a la hermosura, al poder, a la gloria, al temor, porque ese tiene jurisdicción universal. Aquí hay unos jueces en Estados Unidos y hay unos jueces internacionales, pero ese juicio van a estar todos esos allá, parados ante el Señor. La mayoría de esos jueces perversos y corruptos van a estar ahí. Este juicio tendrá jurisdicción universal. Todo el universo estará sometido en juicio. Y ahí van a estar también los ángeles caídos. Su poder está por encima de cualquier corte, o tronos, o dominios, o potestades, o principados. Ahí, esa corte va a estar por encima de todo. Porque acuérdese que Cristo dice que le dio un nombre que está sobre todo nombre, toda potestad, todo señorío, todo gobierno. Ahí va a estar Él. Y una cosa particular de este juicio es que los veredictos son finales. Porque a veces usted va y pone una demanda y entonces van, el abogado defiende y entonces van a otro juicio, No, aquí es un juicio final. Y usted y yo, Dios nos guarde, pero los que estén ahí,
no van a poder modular una sola palabra. Porque inmediatamente el Señor le va a poner la película de todas sus vidas. Y la espada que dice que tiene dos filos y que penetra hasta partir, hasta dividir el alma y el espíritu, y que discierne lo profundo de nuestro pensamiento, de nuestro y las intenciones, dice que esa espada se va a abrir y va a mostrar todo. No van a poder decir nada. Es un juicio de condenación. No hay apelación. Es una corte de absoluta santidad y justicia, inflexible. No hay apelación. Usted sabe lo que es el pecador ahí solo ante el juez del universo. Ojo, cuando Isaías tuvo la visión de la gloria, entendamos algo. Dice que él lo vio, tuvo que haber sido en el templo celestial. Dice que lo vio exaltado, o sea, en su gloria. Por eso él dice, voy a morir. Pero vio a unos serafines que tenían 6 alas. Nosotros debemos entender la Biblia y por qué pone Dios las cosas. ¿Por qué en cada parte Dios pone escenas? ¿Y qué significa? ¿Por qué tiene 6 alas? No, tráguese el mentero. No, señor. ¿Por qué tiene 6 alas? Dice que con 2, mire, los serafines no podían mirar al Cristo de la gloria exaltado. Con 2 cubrían sus ojos, su cara, para no verlo. No podían verlo. Con 2 volaban y con 2 cubrían sus pies. Los pies hablan de creación. Los ángeles eran creados, criaturas. Por eso tenían que cubrirse los pies. Por eso acuérdese cuando el Señor dice que Moisés tuvo una experiencia con el Señor, y el Señor le dice, quita el calzado de tus pies, igual que a Josué. ¿Por qué? Porque somos criaturas y debemos ir ante Él. Todo nuestro ser puesto. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama a una tierra santa. Todo nuestro peso, todo el peso de pecado, todo lo que hay con nosotros tiene que quedarse fuera. Entramos a caminar en tierra santa, por eso es el camino. Nosotros entramos a caminar con Él todo el tiempo. Niéguese, tome su cruz y camine conmigo. A eso nos llama el Señor. Entonces, cuando Isaías vio al Señor exaltado, entonces vio ni los serafines, hermano. Imagínese una persona, un condenado ahí ante el Dios eterno. ¿Cómo irá a ser eso de terrible? Para aquellos que prefieren la religión de sus padres, para aquellos que no tienen tiempo, para aquellos que le roban la gloria al Señor. Cada pecador estará ahí ante el juez del universo. Toda la evidencia que se presente, toda será condenatoria. Todo lo que se presente será condenatorio. No habrá defensa. No habrá defensor. ¿Por qué? Porque cada condenado rechazó al juez del universo. Rechazó al abogado, al defensor, al intercesor. No, esto es serio. En ese juicio, hermanos, no habrá misericordia, no habrá compasión, no habrá gracia, solo ira e indignación de Dios en ese juicio, hermanos. Anótelo, Hechos 10:42 dice, y nos mandó, está hablando de los apóstoles, Pedro, que predicásemos al pueblo, ojo, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Mire usted, el que rechaza a Cristo, rechaza al juez. El que rechaza a Cristo, la Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos en Cristo. El que rechaza a Cristo, rechaza al abogado.
31, anótelo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Mire quién juzgará, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo, que levantó de los muertos fue Cristo. Mire, ahí lo dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, por aquel varón, el que va a juzgar al universo, va a ser Cristo. Ahí lo dice claramente. Y muchos más versículos. Así que el juez del universo es Jesucristo. Oh, el cordero que lo ven como un corderito y hoy lo están celebrando es que como un bebé, como un bebecito, ahí que hoy nace. Ese bebecito se convirtió en un león furioso, lleno de ira e indignación y venganza, para que sigan celebrando al bebecito. Y lo más, la bendición, en ese juicio no habrá injusticia, todo será justo. Cada pecado se presentará tal como sucedió. Los secretos de los corazones de los hombres serán expuestos tal como fueron. Todos los secretos. No que es que mi esposa no sabe. No que mi patrón no me ve. Todo porque hay una espada que discierne todo. Ahí, y esa espada, ahí ya no va a ser una espada que se va a mostrar. Ahí dice que se van a abrir. La espada se abre. El libro. Ahí se abre. Y ahí lo muestra todo. Y le muestra toda su vida. Cada evidencia contra todo pecado de palabra, pensamiento, obra y omisión se presentará. Dios ya ha hablado muchas veces, o sea, Dios en la Biblia ha hablado muchas veces de esta escena. Vamos a hablar unos versos. Vamos a ver unos versos. Salmo 9:7, leámoslo. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Mire, desde el Antiguo Testamento ya hablaba del trono. Mire, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado con ira contra el impío todos los días. Salmo 11:6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Mire, el cáliz de Cristo. Usted sabe lo que es que el pecador se va a presentar allá y dice el Señor que Él bebió el cáliz de la ira por Él y tú no lo quisiste. Ahora le tocará beber, ahí no dice beber, el cáliz. La porción de Él será el cáliz. Cáliz de fuego, azufre y viento abrasador. Hermanos, esto es serio. Esto es serio. En ese día será vindicada la santidad de Dios y la perfecta justicia. Romanos 2:16, anótelo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos, mire, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Romanos 2:16. Hermanos, si ante Jesucristo huye el universo, ¿qué será de los pecadores endurecidos, hermanos, que no quieren saber del Señor? Que rechazan el amor, la misericordia, la compasión de Dios. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Hermano, ahí estarán los grandes de la historia, porque dice que vi los grandes y pequeños de pie ante Dios. Grandes
grandes y pequeños. Vamos a ver quiénes son los grandes. Los filósofos, los artistas, los políticos, los presidentes, los reyes, los multimillonarios, ahí estarán. Los científicos, ahí estarán. Esos son los grandes. Stalin, Pablo Escobar, todos los ricos y los poderosos, ahí están, los grandes. Pero también estarán los pequeños, los indigentes, los religiosos, los pobres, los trabajadores. Ahí está de todo, porque muchos pobres van a estar con el Señor, pero muchos pobres van a estar, porque ahí habla de grandes y pequeños, y grandes y pequeños. ¿Por qué será condenada la gente, hermanos? ¿Por qué es que la gente va a ser condenada? Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación. Mire, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo. Solamente, no es en el nombre de Pablo ni de Pedro, que hicieron milagros y levantaron muertos. Es en el nombre de Cristo, no es en el nombre de ninguna mujer. Filipenses 2:7, ¿por qué será la condenada la gente? Si no, dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz por nosotros, para salvarnos a nosotros. ¿Por qué va a ser condenado y por qué va a ser tan terrible el dolor y la humillación y la indignación y la ira de Dios? No tuvieron tiempo, hermano, para el Señor. Entonces les va a tocar enfrentar al Jesucristo exaltado. Entonces vamos a ver 6 grupos de personas. Anótelo. 6 grupos de personas que estarán ante el juicio del gran trono blanco. Primer grupo: todos los que violaron la ley de Dios con sevicia. Acuérdese que hay gente que viola la ley de Dios, pero hay unos que lo hacen con sevicia, con odio. Se encarnizan contra los creyentes, se encarnizan contra los ministros de Dios, los matan contra la palabra. Ese va a ser un primer grupo. Aquellos que odian a Dios, yo lo odio. Muchos que dicen, yo odio, es mentira. Los que odian la iglesia verdadera del Señor, los que odian la Biblia y que están contra la moralidad, que se deshacen y hacen todo lo que sea, se vale todo, homosexualismo, perversión de todo tipo, esos estarán ante ese juicio terrible, y lo veremos. Que Dios nos guarde para poderlo ver. Están contra toda la moralidad, aprueban con tal de aprobar todo contra Dios. Están en posiciones como grandes, pero ahí van a estar los grandes. Ahí va a estar el grande y al que aprueban ante la ira de Dios. Ahí están los que aprueban la ley, los congresistas, los senadores. Ahí estarán la mayoría. La mayoría van a estar ahí para recibir fuego y azufre y una destrucción eterna. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Segundo grupo, que estarán ante el bebecito que lo están celebrando hoy como un león rugiente, enfurecido, pero con justicia. Son aquellos que se justifican a sí mismos, que yo soy muy bueno.
Es que mi familia es muy moral, a nosotros nos enseñamos moral, estudiamos toda la vida en nuestras iglesias, en nuestros colegios tradicionales. Nos enseñaron muy buenos modales. Esos son los que dicen que son buenos, los que no hacen mal a nadie. No es que yo no le hago mal a nadie, no le robo a nadie, antes le ayudo a la gente. Los moralistas, los que siguen la religión de sus padres. Así, los colombianos siguen la religión de sus padres. Los hindús de la India siguen la religión de sus padres. Los chinos siguen la religión de sus padres. Cada uno sigue a Buda, a Mahoma. Pero dice Jesucristo, yo soy el camino. Los que prefirieron a Buda, a Jin Jon, a todos los perversos, esos van a estar ahí en el juicio del gran trono blanco. Los que rechazaron el evangelio de la gloria de Cristo por seguir las costumbres y tradiciones de sus padres. Hoy se está celebrando todo esto por costumbres y tradiciones. Todos esos van a estar ahí. Gloria a Dios que Dios nos sacó a nosotros de esa inmundicia. Amén. Los que piensan que el evangelio, porque eso a mí me lo han dicho en la cara, que el evangelio es para ladrones. No, hermano, el evangelio es para prostitutas. Es que están perdidos, los traen y todos los llevan allá, le lavan el cerebro. Esos van a estar ahí ante el juicio de Dios. Ellos dicen, no, los que van a estar allá son los asesinos, las prostitutas. Eso no es para nosotros. Esos van a estar ahí. Los que piensan que son mejores que otros, que no necesitan a Cristo. No, yo no necesito una religión, porque hacen muy buenas obras. He conocido gente así, con su muñeca ahí, todos los días le piden, y eso sí, le ayudan a la fundación de gente muy rica de aquí, de empresas, que vienen a trabajar con varios, y le ayudan a la fundación y todo lo que tiene que ver con lo tradicional. No le ayudan a ninguno que sea cristiano, nada. Y ahí, y si han muerto ya, están en lista de espera. Ahí van a estar. Tercer grupo que va a estar ahí, ante el Dios exaltado. Aquellos que siguieron los cultos de líderes religiosos. Jin Jon, por ejemplo, murieron con él como 1000 personas. Siguieron a Buda, a Mahoma. Mire, a Mahoma lo están siguiendo billones de personas. Van a estar ahí. A José Smith, los mormones, esos van a estar ahí. Los testigos de Jehová, Russell, el que inventó esa perversión de los testigos de Jehová, ahí van a estar. Los que siguen a las vírgenes, que aquí hay muchas, el Perpetuo Socorro, de Guadalupe, son muchas. Los que siguen ídolos, de yeso y también ídolos de carne. Ya hay por ahí que varios días de duelo. Yo he visto en la televisión, en conciertos de estas endemoniadas, y las mujeres y los jóvenes se arrancan el pelo llorando de la emoción por ver esos demonios. Esos van a estar ahí. Dice que Dios es paciente, Él es paciente. No esperando que nadie se pierda, sino que todos procedan. Él es paciente, pero ahí van a estar. Los que pusieron los artistas por encima de Jesucristo. Qué terrible, hermanos. Hermanos, yo no sé, pero qué misericordia tan grande ha tenido Dios con usted y conmigo. Nosotros podríamos ser de esos, más aún éramos de esos. Qué lindo es el Señor tan misericordioso con nosotros. Ellos siguieron sus propios corazones pervertidos. Aunque mira lo que dice la Biblia. Ya lo leímos. No nos importa, en ninguno otro hay salvación sino en Cristo. Amén. El cuarto grupo que estará ahí, ante el juicio del gran trono blanco, ante la indignación, la ira y la venganza del Señor Dios Todopoderoso,
serán los que dejaron a Cristo para el último momento. Que estoy muy joven. Es que no tengo tiempo. Cuando tenga tiempo, nunca lo va a tener porque lo está dirigiendo las tinieblas. No tengo tiempo. Seguiré a Cristo cuando termine mi carrera. Ahí yo sacaré tiempo porque no puedo. A lo mejor cuando me case y tenga familia para llevar los niños. Cuando esté viejo. Señor, yo te seguiré, pero primero déjame voy y entierro a mi padre. Y el padre bien joven. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja que los muertos, como tu padre, entierren a los muertos. Tú que me sigues, sígueme. Ese es el llamado del Señor. Pero ¿sabe qué? Esos que esperan el último día para seguir al Señor nunca llegarán. Que van a estar ahí, están en lista. Proverbios 27:1, mire lo que dice. No te jactes del día de mañana. Porque dice, no, yo seguiré a Cristo después cuando tenga 40 años. Porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Cómo voy a programar yo los días? La Biblia dice, no digas que me iré a pasear a tal parte. No lo digas, di más bien, me iré a pasear a tal parte si Dios me lo permite. La misma Biblia nos aconseja hablar con poder, pero teniendo en cuenta al juez. Nosotros no podemos seguir viendo a Jesucristo como el Cordero de Dios. No, Él es el juez, ya Él está entronado. Ya Él está en su trono. Ya Él viene con una espada en un caballo blanco y con sus vestiduras manchadas de sangre. Y viene con una espada que sale de su boca. Esa espada está saliendo hoy. Para usted y para mí, porque aquí todos somos ovejitas del Señor. Segunda de Corintios 6:2, miren lo que dice. Hermanos, esto es serio con el Señor. Miren lo que dice. Porque dice el Señor, en tiempo aceptable te he oído. Hoy es el tiempo aceptable, hermanos. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, hermano. No podemos dejar para mañana, ni para cuando esté más viejo, ni para cuando termine de estudiar. No, estudiando tú puedes y yo podemos honrar al Señor. Así como Dios nos da tiempo para trabajar, también nos da tiempo para Él, nos da salud para nuestros hijos, nos da pan para llevar a nuestra casa. Él es el proveedor, hermano, pero también Él es el juez. Hebreos 3:7. Esta palabra es muy seria, hermano, al menos para mí. Es la palabra más seria que Dios nos habla para mí. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, mire, el Dios eterno, si oyeres hoy su voz, no sé si estamos oyendo la voz de Dios o simplemente creen que soy yo el que estoy hablando. No endurezcáis vuestros corazones, porque Dios le está hablando a usted y me está hablando a mí también. Aquí el que habla es Él. Estos hermanos que nunca se decidieron por Cristo estarán en aquel día. Terrible, terrible. Y como no hay quinto malo, el quinto grupo, los miembros de la mayoría de las iglesias, los que tienen escrito su nombre en la membresía, pero no lo tienen escrito en el libro de la Biblia. Ese es el quinto grupo. Los que van a una iglesia, van y no tienen compromiso con Cristo. No les interesa la cruz. Así es. Esos tienen su día asegurado ante la ira del Señor. Hermanos, por favor, si usted no lo anotó, después me lo pide.
o le damos la enseñanza para que usted lo anote. La antítesis de la bendición. Para que vean la maldición que usted y yo rechazamos cuando rechazamos el pacto, el acuerdo de paz para con Dios. Es un acuerdo eterno, Él no hace acuerdos por días. Por eso el matrimonio no lo hace por días. Dice que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Todo lo que hace Dios es eterno. Entonces, ahí estarán. Jesucristo lo dijo, muchos son los llamados, pocos. Los muchos van a estar ahí. Los miembros de muchas iglesias. El pastor los conoce. Los hermanos los conocen. Se dan besos con todo el mundo. Tienen amistad y hasta negocios con miembros de la iglesia. Les gustan las iglesias grandes porque es donde hay más negocio. Conocen a todo el mundo y todo el mundo los conoce. Le hacen favores al pastor, todos se ayudan, pero Dios no los conoce. Muchos creyentes, hermano, tremendos. Sus nombres nunca fueron escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Esos que profesan conocer a Cristo, no, ¿de qué religión? Bueno, yo soy cristiano. Profesan conocer a Cristo, pero nunca lo poseyeron, nunca, porque Cristo nos llama. Acuérdese que es una redención sustitutiva. Mi santidad por tu inmundicia. Mi soledad, mi abandono, el que mi padre me deje, porque en la cruz le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso comenzó en Getsemaní. Ahí fue donde Dios lo abandonó, cuando él ya terminó y tomó la copa, la decisión, a partir de ahí se retiró el Padre. Ojo, para que entendamos la palabra. A partir de ahí es que la Biblia habla que el Señor iba a estar 3 días y 3 noches. No empiece con el día que Él murió, porque eso tiene un contexto de la ira de Dios. La ira de Dios comenzó en la noche del jueves. Cuando el Señor habla, dice que estará como unas 3 días y 3 noches. Comienza desde el jueves profético, porque si no, no le van a dar las cuentas. Te cuenta desde el viernes, le va a dar 2 días y medio. Es desde ese momento, porque la cruz no fue nada. La ira de Cristo, la indignación, todo lo terrible, por eso le salió sangre. Padre, ¿por qué me dejaste? A partir de ese segundo, cuando Él bebió la copa, a partir de ese momento comienzan las tinieblas más terribles. Todo eso que el resplandor, que la gloria de Dios venga, el rostro de Dios resplandezca sobre ti. A partir de ese momento cayeron las tinieblas más terribles. Por eso le salía sangre. Entonces es a partir del jueves que se cuentan los 3 días y las 3 noches. Y mucho más. Más que ahorita no estamos en ese tema. Los que profesan conocer a Cristo. Yo soy cristiano hace 20 años. Cristiano hace 20 años. O sea que hace 20 años que venís pisoteando la sangre de Cristo. No quedas uno callado, hermano. Nunca se apropiaron de la cruz de Cristo. Nunca se apropiaron. Jonás fue y les dijo, estos son los términos para paz porque van a ser destruidos en 40 días. Y ahí mismo le dijeron, sí, aceptamos los términos de paz. Se humillaron. Se humillaron. Y aceptaron los términos de paz. Y por eso Dios los va a poner a señalar, a juzgar. ¿Por qué? Porque es que a ellos les predicó unas palabritas. Jonás, un iracundo. Uno que se le voló al Señor. Y ante ese Jonás, esos términos de paz los aceptaron. Y dice Jesucristo, yo que soy el Dios viviente, soy la vida. Él es el que nos está compartiendo hoy, porque estamos leyendo su palabra. Si ellos se arrepintieron ante Jonás, una persona que ya murió, yo que soy el que creía a Jonás y creé el universo, ¿por qué no me creen a mí? Eso es lo que nos dice el Señor. Por eso va a haber ese juicio tan terrible. Nunca se apropiaron de la cruz de Cristo. Jesucristo no nos llama a humillarnos. Mire, por ejemplo, usted lo ve en Josué 5:15, cuando dice claramente que cuando él aceptó al príncipe de los ejércitos de Jehová, dice que él, postrado en tierra, lo adoró. Y para el Señor no fue suficiente. ¿Qué le dijo el príncipe de los ejércitos de Jehová, que es el mismo Jesucristo? Ahí lo dice al final del capítulo.
¿Qué dice mi Señor a su siervo? Señor, pero mira, estoy postrado a tierra. Yo te alabo, te adoro, lloro. Hago todo lo que hace la gente religiosa, yo te adoro. Y un niño, mírame aquí humillado en tierra. No es suficiente. Sumisión. Eso es sumisión. Falta lo más importante, sujeción. Cruz. Por eso Él les dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese, sumisión. Tome su cruz, sujeción. Y ahora sí, como vas a entrar en tierra santa, camina conmigo. Eso fue lo que le dijo a Josué. Y por eso caminó con él. Y el que tumbó y acabó con Jericó fue el príncipe de los ejércitos de Jericó. Ellos solamente tuvieron que gritar. Sumisión y sujeción. Negación, sumisión. Cruz, sujeción. Y ahora sí, te descalzaste, camina conmigo, que yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Eso es lo que nos dice el Señor. Los que tenían, esos miembros de las iglesias, tenían una forma de religión, pero no se vio el poder de la cruz en sus vidas. Iracundos. Cualquier problemita, un león. Otro problema, otro león. Mantienen el león encima. Pecado. Cualquier tentación, ahí mismo. O sea, tenían una forma de religión, pero no tenían el poder de la resurrección. Acuérdese la vara de Aarón. En la presencia de una vara muerta, pedazo de palo, y en la presencia del Señor. Pues la Biblia dice que nosotros estamos completos en Cristo. Porque en Cristo está la plenitud de la deidad, y la plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo están en nosotros. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. La plenitud de Dios en uno. Y entonces ese poder tan grande que cogió esa vara muerta y la resucitó, dice que dio retoños, que floreció y que dio fruto y reverdeció. Un pedazo, hermano, y nosotros no reverdecemos cada día, hermano, como la cola para atrás y decimos que somos cristianos. Eso van a estar ahí, porque de Dios no se burla nadie. Dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre hace se está notando, hermanos. Todo se está notando cada segundo. La Biblia dice que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Claramente, hermano. Y el sexto grupo que va a estar ante la ira de Dios. Eso que Cristo recibió en Getsemaní, lo va a recibir cada una de esas personas. Esa oración, si la anotó, o pídale a alguien, después me la pido, para que usted vea la antítesis de la bendición. Eso fue lo que Cristo recibió. El sexto grupo que estará ante la ira de Dios serán los que Dios usó. Dios los usó mucho, pero le robaron la gloria a Dios. Y ellos felices, haciéndose ricos. La iglesia de la Odisea: soy rico y me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, ni de Dios ni de nada. Aquí tengo los bobos. Usted no sabe que se está moviendo desde hace mucho tiempo un espíritu de adivinación. Hay lugares donde el varón es el ministro, tienen espíritu de adivinación. Además, muchos de los pastores hoy en día les gusta ser psicólogos, porque con la psicología hay un espíritu de hipnotismo. Y viene un espíritu de adivinación. Y tú que estás aquí, que el Señor te proveyó y tienes esos 10 millones de pesos, el Señor te dice: espíritu de adivinación, y resulta que hay alguien que exactamente lo que está saliendo de la boca de esa pitoniza está. Y eso es así. Por eso usted ve que hay iglesias donde están todas pitonizas en los pastores y en esos ministros y en esas mujeres. Espíritu de adivinación. Van y les profetizan y le adivinan lo que tienen. Todo para bendición, todo para prosperidad, todo. Pero no le está diciendo: eres un fornicario, arrepiéntete. Porque no tienen el espíritu de Dios, el espíritu de pitonizas. Y la gente feliz,
Porque la gente quiere vivir en la iglesia de la Odisea. Soy rico y me he enriquecido. Y las riquezas del mundo serán para nosotros, lo que dice. Este último grupo especial. Aquellos que le dirán en aquel día: Señor, Señor, pero mira, en tu nombre, sané mucha gente, hice muchos milagros en tu nombre. Ay, ¿en qué nombre es que se están enriqueciendo toda esta mano de ladrones? ¿En qué nombre? Del nombre de Jesucristo. Claro, en tu nombre. Pero eso no se lo van a decir en cualquier día, en el día del juicio del gran trono blanco, de la santidad preciosa y eterna de Dios. En tu nombre, mira cómo la estrategia que nos dio el Espíritu Santo, los 12. Tú consigues 12, el otro 12, el otro 12. En 3 meses entrenan a una persona para que consiga otro 3 meses. Gente que no se ha convertido en años. Y los traen para que multipliquen. Claro, están multiplicando la iglesia de la Odisea. Ensanchando los muros del pastor. Pero la casa de Dios, que son las ovejas, cada vez se estrechan más. En vez de ensanchar las ovejas con la palabra del Dios viviente, con la palabra de la cruz. Estos son los que le dirán en aquel día: Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no sacamos demonios en tu nombre. Esos, dice el Señor, yo les diré y les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esos van a estar allá. Ese es el 6º grupo que va a estar allá, hermano. Muchos ministros poderosos, no le digo, yo he conocido, que se dan la gloria a ellos y que han usado esa gloria para sus vidas, para sus familias. Dios nos guarde, hermano. Es preferible que Dios nos corte tempranito. Que nos corte tempranito. Que Dios tenga misericordia. Vayamos a Apocalipsis 20, verso 12, la parte B. Dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hermano, ahí está escrito cada pecado, cada pensamiento, cada obra, cada omisión, cada palabra de cada pecador. Ahí estará escrito. En esos libros se abrirán y ahí saldrá todo, porque es la espada que no vuelve atrás vacía. Ella va con todas las pruebas. Mire lo que dice Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, toda obra a juicio. Ojo, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo que está encubierto en ese día se va a abrir. Dios lo va a permitir sobrenaturalmente, para que la gente vea toda su película y no puedan abrir la boca, que es un juicio de condenación. No habrá abogado, que lo rechazaron. Mire lo que dice el Señor en Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, mire, hermano, para la gente que es fácil de boca, para pecar, para maldecir, para decir palabras, para contar chistes. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios en el día del juicio. Ahí mismo. En el día del juicio. Mira lo que dice Lucas 8:17. Porque nada hay oculto, nada, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. En ese día todo va a salir a la luz. ¡Qué terrible! Ahí el juez se sentará en su trono. Y sigue diciendo: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Apocalipsis 20, 12. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. No, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, la dádiva de Cristo, la dádiva es vida eterna. Hermano, nosotros cada pecado ya es pagado en Cristo. Todo pecado que nosotros cometimos ya Cristo pagó por todo. ¿Por qué vamos a ir nosotros a ese juicio tan terrible? O lo paga Cristo el pecado, o lo pagamos nosotros, una de dos. Ahí no habrá forma de apelar.
y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y mire lo que dice el Señor en Mateo 10:14, anote. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, hoy se está hablando la palabra de Dios, si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, ¿cuánto más la palabra del Señor? Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad, para aquellas personas. Esto es una realidad, hermanos. Es un contexto. Ahora, ya para terminar, veamos el verso 14, 15. Porque ahí, después del juicio, ya solo queda el veredicto final de Dios, del juez. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí. O sea, estarán los de la derecha, los que están en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén, y los de la izquierda, los que rechazaron a Cristo y su salvación, su sangre, y la maldición que vino sobre Cristo ya está sobre ellos. Apartaos de mí, malditos. Oiga, malditos. Mire que el que recibe a Cristo, dice la Biblia que es bendito, pero mire aquí cómo la maldición se quedó con ellos. Aquí lo dice claramente: apartaos de mí, malditos. Ahí vino la bendición, la maldición, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué terrible, hermano. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermano. Dice que una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los enemigos de Cristo. Qué terrible. Y como dice el Señor en Hebreos también, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan preciosa y tan grande, donde el propio Dios, hermanos, se humilló, cogió forma de siervo y se subió a una cruz para librarnos a nosotros de ese día terrible? Ojalá que Dios permita que el Espíritu Santo, que es el que trae a memoria, nos traiga cada día esta palabra, hermano, de que hay un juicio, de que es la palabra más mencionada en toda la Biblia, y que podamos nosotros, hermanos, ser sumisos y sujetarnos a Cristo y a su bendita y preciosa palabra. Pongámonos de pie, hermanos. Qué lindo que dice la palabra: el que nos amó y nos lavó, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su preciosa sangre, hermanos. Dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo al madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos para con Él en su justicia. Y la Biblia dice, hermanos, el que tiene al Hijo tiene la vida. Puede tener a María o a José o a Pedro o a Antonio, puede tener los millones del mundo, puede tener la juventud que quiera, puede tener la salud que quiera, pero la Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida y irá a juicio de condenación. Dios desea que nos humillemos. Hermanos, cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias, mi Rey. Señor, gracias por tu bendita y preciosa palabra que nos permite recibir a cada uno de nosotros en este día, porque es tu palabra para tu pueblo, para nosotros, mi Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, mi Señor,
en nuestra debilidad, mi Señor, para que en cada circunstancia, en cada dificultad, mi Señor, en cada ataque, mi Señor, en cada debilidad de nosotros, mi Señor, puedas tú traernos a memoria, mi Señor, de que hay un día el cual tú has determinado, mi Señor, en el cual tú vas a juzgar al mundo. Mi Señor, que podamos tener presente de que hay un día de juicio, hay un día de tu indignación, de tu ira, para aquellos que rechazaron, mi Señor, a tu Hijo, para aquellos que rechazaron de que la maldición fuera sobre él y prefirieron tener la maldición sobre ellos, porque ellos dicen que ese día nunca vendrá, porque viven como si no existiera Dios, viven en sus delitos y pecados, mi Señor, pero nosotros no. Señor, guárdanos cada día, ten misericordia cada día de nosotros. También te pedimos por el mundo. Señor, ten misericordia, mi Señor, de cada hermano, de cada persona que viene congregándose, mi Señor, pero que escucha, pero a tu palabra hace lo contrario, Dios mío, porque está preparando su camino hacia el día de tu ira. Señor, nadie se salvará de ese día. Y esa corte está por encima de cualquier corte del universo, porque todos los jueces estarán ahí parados, frente a tu indignación, a tu dolor, a tu santidad, a tu ira, Señor. Señor, guárdanos y líbranos de ese día de tu ira, el día de tu ira, el día del Señor. Señor amado, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús y a través de tu Santo Espíritu, Señor, mira a cada persona que tú has traído esta tarde, mi Señor. Nos presentamos hoy delante de ti, mi Señor, humillados, mi Señor, reconociendo que somos débiles, reconociendo que solo por tu bendita y preciosa misericordia que estamos aquí hoy. Mi Señor, no es por nuestra fuerza, no es porque nosotros seamos mejores que nadie, es porque a ti te ha placido, por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Que no nos podemos jactar de nada, mi Señor, sino de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, de tu favor inmerecido, Señor. Oh, mi Rey amado, y a pesar de todo eso, mi Señor, hay personas que no les interesa, mi Señor. Ten misericordia de ellos, mi Señor. Oh, Padre Santo, yo te presento a este pueblo que tú has traído. Mi Señor, tráenos, danos entendimiento, mi Señor, para vivir como vivió tu Hijo. Mi Señor, en temor y temblor cada día, en obediencia absoluta a ti, mi Señor. Y a pesar de que pudo haber escogido, que siendo el Dios poderoso, dijo que no sea mi voluntad sino la tuya, mi Señor, que así también nosotros te podamos decir hoy cada día, mi Señor, a través del poder de tu Espíritu en nuestra vida. Mi Señor, que no sea nuestra voluntad sino la tuya, mi Rey. Oh Dios mío, ten misericordia, perdónanos, guárdanos, mi Señor. Ten misericordia, mi Señor, de que pisoteemos tu sangre y de que prefiramos la maldición, mi Señor, que tú recibiste. Mi Señor, terrible, mi Señor, que aún sangre, mi Señor, brotaba de tus venas, mi Señor, que se reventaban por esa angustia de tu soledad, esa maldición que vino sobre ti para que nosotros fuéramos benditos de Jehová. Señor, te pedimos misericordia. Oh hermano, con tus ojos cerrados, si este año que está terminando, tú has vivido una vida fácil, apartado del Señor, a pesar de que te congregas, a pesar de que sabes de que hay un Dios vivo que creó los cielos y la tierra, de que hay un Dios poderoso que se humilló por ti, para llevarte a su gloria, que sabes de que Dios no miente y que todos somos mentirosos, y has andado en debilidad. Dios hoy, si te ha traído, fue para bendecirte a ti y a mí con su palabra. Si quieres, en su misión, como lo hizo Josué, se humilló, que nosotros no humillemos tanto doblando nuestras rodillas, sino doblando nuestro corazón. Que seamos obedientes al Señor, sumisos, pero que nos sujetemos a su palabra, para que en aquel día estemos a la derecha. A los corderitos, a las ovejas de la derecha les diré: venid benditos de mi Padre, a las moradas eternas de vuestro Dios. Y si quieres, dile conmigo en esta tarde, en esta noche, en esta preciosa noche, con lluvia, porque la lluvia Dios la compara con su palabra. Dice: mi palabra es como la lluvia que cae a la tierra y la hace germinar. Por las lluvias que tú y yo comemos y nuestros hijos comen, si no hay lluvia nos morimos de hambre todos. Y Dios compara la lluvia con su palabra. ¡Qué linda! En medio de esta bendición de Dios, si tú has estado en desobediencia,
En este momento se abre la puerta. Hay pacto de paz. Así como Jonás les llevó los términos de paz, hoy hay pacto de paz porque tú todavía respiras y yo también. Hay pacto de paz para ti y para mí. Y nos sometemos, mi Señor, a tus decretos de paz, mi Señor. Y te pedimos, dile conmigo, si tú no has caminado rectamente, si estás jugando, si has jugado con el Señor y su palabra, dile, Padre Celestial, yo te pido perdón y te doy gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Y Señor, yo no sabía la profundidad de tu juicio y la seriedad de tu indignación y de tu dolor. Y Señor, por haber pisoteado y rechazado, mi Señor, la bendición de tu Hijo a cambio de nuestra maldición. Mi Señor, que puedo ser bendito, bendito tuyo y bendito para bendecir. Mi Señor, yo te pido perdón de todos mis pecados, de todos mis errores. Mi Señor, me reconcilio contigo, mi Señor. Te pido, mi Señor, que me tengas presente, mi Señor, escrito mi nombre en el libro de la vida. Mi Señor, y que no lo borres nunca. Dios mío, Espíritu Santo de Dios, tráeme a memoria cada día tu palabra, de que hay un juicio, que hay un cielo, pero también hay un juicio de indignación. Señor, yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Espíritu Santo, mi Señor, mi Cristo. Tú eres, a partir de hoy, mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Mi Señor, gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, qué bendición. Vamos a cantarle esta adoración al Señor y a meditar en ella. En tus manos toma
Va a llegar un día en que tú y yo vamos a enfrentar la muerte. Así, un infarto, cualquier cosa. Pero todos nos tenemos que ir. Y Dios va a hacer que nuevamente vengan a la vida, tomen cuerpo nuevamente. Y los que no tienen ese cuerpo glorificado, que no son salvos, porque prefirieron la religión de sus padres, las tradiciones del mundo, y rechazaron al creador del universo, al que se humilló, al Cristo de la gloria, van a estar ante ese juicio terrible. La ira de Dios se va a derramar sobre ellos y van a ser lanzados con el diablo al lago de fuego, a pagar según sus obras, a destrucción. Pero tan solo con nosotros disponer nuestro corazón para aceptar lo que es obvio, porque Cristo es histórico, aceptar que Él estuvo aquí en esta tierra, que murió por nosotros, que Él recibió la maldición, que Él recibió todos los pecados, que su cuerpo lleno de pecado fue clavado en la cruz, y todas las leyes, toda la palabra, todo lo que condenaba a ti y a mí, Él lo llevó a la cruz. No hay nada que nos condene. Por eso la Biblia dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso Él dice, todo aquel que acepta a Cristo, no hay nada que nunca lo separe de Él. Hay una vida eterna, hay salvación eterna, hay bendición. Que nosotros podamos verdaderamente andar y caminar con Él, creerle a Él. Y no ser creyentes olvidadizos. Qué lindo que nosotros podamos permanecer en Él, hermanos. Vivir para gloria de su nombre. Vivir para exaltar su nombre. Para bendecirlo. Para agradecerle cada minuto. A veces no pensamos en nosotros y en nuestros problemas, pero no miramos a los lados que nos rodean nuestros hijos con salud. Tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Es importante, hermanos, que esta palabra, el día de la ira, el día de indignación, el día del Señor, que es lo que más se menciona en toda la Biblia, ese día profético, que lo mantengamos presente en cada día de nuestras vidas. Hermanos, para que podamos caminar con esas promesas de que ni la muerte